Vamos ahora sí, a ver si Alberto se puede sumar. A veces tarda un poco la conexión, pero bueno, como el otro día al final con Leandro también lo logramos. Ahí se está conectando. Hola Alberto. Ahora sí. Ahora Hola sí. Mariano. Ahora sí. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muy bien. Escucho eco. Eco. ¿Vos ¿Un tenés un eco? ¿Vos tenés un dispositivo prendido? dispositivo prendido? No. A ver ahora, ¿me escuchás mejor ahí? A ver. A ver, Bueno, sí, Hola. bueno, yo te escucho perfecto. yo te escucho perfecto. Escucha mi eco. Yo también. Bien. Yo también. Bien. Te escucha mi eco, Te pero como escucha mi eco, pero como está auricular. No hay problema, no hay problema. bueno, primero que nada, Y muchísimas gracias muchísimas gracias por hablando con nosotros. por hablando con nosotros. Gracias a vos por invitarme a compartir este espacio hermoso y en una semana tan especial que es la semana de cierre del cuatrimestre. Sí, en una semana. Sí, en una semana Cada, tienen Muy agitada, por cierto. muy bueno, para comenzar, bueno. Para comenzar, te quiero preguntar qué implica un implica abordaje un abordaje en mental danza de lenguas de lenguas a nivel avanzado. a nivel avanzado. Bueno, es una pregunta muy interesante y veremos si puedo responderla y aclarar lo que yo entiendo por esto al menos. A ver, hay diferentes acepciones de la palabra transversal. Yo empecé a buscar un poco definiciones para ahondar un poco en el, digamos, en el diccionario y en los sentidos que el diccionario le otorga a la palabra. Hay uno que es evidente, que es el más claro, el que más conocemos, que es, digamos, lo que atraviesa de lado a lado a algo. Ese es el sentido que todos, en mayor o menor medida, tenemos incorporado del término transversal. Lo que me sorprendió, gracias a tu propuesta y a tu invitación generosa, fue que hay otro significado menos habitual del término que yo personalmente desconocía, pero que había estado poniendo en práctica durante mucho tiempo. Y ese otro sentido es aquello que se desvía de la línea recta. Yo desconocía esa acepción del término. Yo también. Bueno, gracias a tu propuesta y tu invitación y a mi curiosidad natural y a lo que se genera cuando uno intercambia con el otro, ¿verdad? Descubrí que hay un sentido de la palabra que tiene mucho que ver con lo que ocurre generalmente dentro de una clase de lengua, en lo que a mí respecta, en mi propia práctica, porque yo creo que de alguna manera, si me concentro en esta idea de lo que se desvía de la línea recta, lo he hecho de una manera bastante notable o notoria, de acuerdo a quien escuche lo que estoy diciendo, ¿verdad? Notable para quienes lo han disfrutado y notoria para quienes no lo hayan disfrutado en absoluto. A ver, yo considero fundamentalmente que una clase de lengua es algo muy rico y que es un espacio en el que tiene que circular sentido, es un espacio donde el pensamiento tiene que florecer. Entonces, si yo, volviendo a esto de los dos sentidos del término, ¿no? Digo, bien, pensaba hoy antes de comenzar la charla con vos, ¿qué es lo longitudinal, lo que atraviesa de lado a lado mi praxis en el aula? Digo, bien, lo que atraviesa mi praxis, y vos lo sabés porque me conocés desde hace tiempo en ámbitos académicos, es la incertidumbre. Digo, yo trabajo longitudinalmente con ese fantasma tremendo que es la incertidumbre, porque considero que abandonar la zona de confort o invitar a cada estudiante a salir de ese lugar de pereza natural que todos tenemos, que es nuestra zona de confort, es un enorme desafío.
A ver, ¿Cómo, voy a hacer un poco... Yo conozco a... Conozco tu... ¿Cómo haces para entrar esto en el agua? A ver, quisiera aclarar algo porque si no puede malentenderse. Cuando hablo de incertidumbre, por supuesto no estoy hablando de incertidumbre en términos administrativos. Digamos, administrativamente todos estamos atravesados por las mismas prácticas y los mismos dispositivos. Habrá evaluaciones, habrá instancias de evaluación formal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que a pensamiento respecta, evidentemente yo elijo posicionarme en un lugar de incertidumbre, porque si me posicionara en el lugar de la certeza, en primer lugar me aburriría profundamente. No sé si a vos te ocurre lo mismo. Exactamente. A ver, entonces, evidentemente es un enorme riesgo, porque podríamos pensar una clase, por ejemplo, en términos teatrales. Viste que la gente de otro ámbito, de un ámbito muy amado por mí en particular, que es el ámbito del teatro, habla de la actuación como saltar al vacío. O sea, actuar es saltar al vacío. Y si vos te ubicás dentro de una clase de lengua en ese lugar escénico, por decirlo de alguna manera, también estás saltando al vacío, porque si bien yo sé de antemano qué es lo que quiero lograr técnicamente dentro de una clase con un grupo particular de estudiantes, los caminos que me van a llevar serán siempre disímiles, serán desafiantes, me van a forzar a estar atento, me van a forzar a ejercitar la escucha, a, digamos, poner en práctica una escucha activa. Es mucho más desafiante para mí como profesional en esta etapa de mi recorrido, por lo menos. Excelente. Esto me lleva a pensar con el emergente. Por supuesto. Bueno, ¿Qué rol tiene? ¿cómo? No te oí, perdón. ¿Qué rol tiene ¿Qué rol tiene el emergente? Bueno, a ver, el emergente tiene un rol superlativo, porque si vos de alguna manera estás preparado a tomar lo que cada estudiante trae a la clase y a construir sobre eso, que no es otra cosa más que su conocimiento previo, me parece que tenés como una chance un poco más lógica o concreta de sembrar algún tipo de aprendizaje significativo. Bien. Digo, a ver, trabajar con el emergente es algo, requiere ejercicio, es tremendamente desafiante. Yo trabajo con adolescentes, por ejemplo, además de trabajar con adultos, entonces el adolescente va a estar siempre desafiándote de múltiples maneras, y si vos no sos rápido en la reacción, van a ocurrir dos situaciones de clase simultáneas que no se van a cruzar. Entonces, a ver, lo que tiene que haber es algún tipo de entrecruzamiento, ¿no? Nuevamente el abordaje transversal, ese entrecruzamiento se tiene que producir en algún punto. No te estoy dejando hablar, perdón. Hablaste de... ¿no? ¿Cómo? Hablaste de... Se corta mi voz. Sí, hay un problema con la conexión, Mariano, pero vamos a superarlo porque esto es el emergente, así que vamos a tender un puente. Exacto. Escuchá que te quiero contar algo, mirá. Estuve, digamos, en estos días estuve volviendo a explorar algunos textos muy amorosos, atravesados por justamente eso tan dejado fuera de las aulas en tantas ocasiones, que es el amor, ¿no? Lo que es el deseo. Hay un texto muy precioso que se llama Hacia una transpedagogía, que a mí particularmente me atravesó. Alguien dice, baje su volumen. A ver ahora. A ver. Si Alberto baja su volumen, no se satura el audio. A ver ahora si se me oye mejor. ¿A vos se te oye bien? ¿Vos me oís bien? Sí, vos me oís con eco.
Yo te oigo con eco y con alguna que otra interrupción, pero no importa, no importa. Alberto, a ver si me escuchas. ¿Qué es la transpedagogia que acabas de nombrar? Transpedagogía. ¿Qué es la transpedagogía? ¿Cómo lo Bien. para la enseñanza del... Bueno, si vos, digamos, hablás de transpedagogía, evidentemente tenés que comparar y contrastar ese concepto con el concepto básico, tradicional, clásico de pedagogía. Y una de las cosas que dice, digamos, la autora de esta visión, que es una escritora colombiana, después te voy a pasar los datos para que lo puedas compartir con quienes tengan interés en ahondar, y el punto nodal de esto sería el siguiente, ¿no? La pedagogía tradicional se ubicó siempre en un lugar muy preciso de certezas y siempre estuvo atravesada por, acá dice, perdón, dice que a mí se me escucha bien, pero que a Mariano se lo oye con eco. Bien, bien, bien. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo entonces, cuando vos hablás de pedagogía en el sentido más tradicional del término, la pedagogía siempre se ubicó en un lugar muy preciso, ¿no? Muy de mucha certeza, siempre atravesada por la verdad, por la certeza, por el poder, conocimiento. A ver, eso es la pedagogía. ¿Qué es lo que buscó siempre la pedagogía? ¿No buscó acaso siempre la pedagogía formar, moldear, educar, el verbo que se les haya ocurrido acuñar a tantos, digamos, escritores y pedagogos, ¿no? A través de los años? Una transpedagogía está mucho más allá de eso, que es la certeza, porque lo que hace es cuestionar epistemológicamente todo aquello que está dado. Entonces, enlazo esto con lo que te decía hace algunos minutos de ubicarse en un lugar en el cual las certezas vayan a parar al lugar donde pertenecen en las aulas, al menos, que es el closet. Y te voy a decir esta palabra con, a ver, precisión y sentido y contundencia absoluta hoy, en un día en el que estoy tremendamente atravesado y conmovido porque, como probablemente muchas de las personas que están escuchándonos saben, se cumplen 10 años de la sanción del matrimonio igualitario en nuestro país. Entonces estoy totalmente tomado por esta cuestión y estoy hablando desde la emoción. Y la transpedagogía tiene una perspectiva de... Claro, tiene una perspectiva de género, pero no tiene una perspectiva de género desde el lugar que al poder le conviene hacernos creer que, digamos, la pedagogía de género o la perspectiva de género, perdón, la perspectiva de género tiene que filtrarse en las instituciones educativas. Digo, una transpedagogía es una pedagogía que cuestiona, pero está tremendamente atravesada por la noción de afecto, por la noción de comunidad, por la noción de identidad en un sentido fluido y líquido, ¿no? Digamos, una búsqueda de un sujeto, por decirlo de alguna manera, porque aborrezco el término, pero vamos a utilizar el típico término de institución educativa, ¿no? El sujeto de la educación y bla, bla, bla. Un sujeto en constante devenir. Y vos hablabas hace un rato de esto de devenir. ¿Cómo alojás a un individuo, a una persona? Vamos a usar el término más amplio de todos, que es el término persona, ¿no? Es el que nos atraviesa absolutamente a cada uno de nosotros. A ver, ¿podés, no sé si estoy siendo claro o no. Un ejemplo de cómo pones esto en práctica?
¿De cómo pongo una transpedagogía en práctica en la clase de lengua? Bueno, a ver, básicamente, insisto, una transpedagogía pone énfasis en la construcción de comunidad. Si vos no intentás por todos los medios construir una comunidad de aprendizaje dentro del espacio áulico o el espacio súmico, vamos a llamarlo de esa manera porque en estos días contamos con estas aulas virtuales en cualquier plataforma que cada uno elija, ¿no? Así que tenemos la construcción de comunidad, por un lado, tenemos la creación de un espacio en el cual cada estudiante pueda sentirse alojado. Creo que ese es un término clave dentro de lo que es una transpedagogía, tiene que ver con, digamos, abordar la tarea desde la inclusión, desde el respeto y desde el alojamiento de cada una de esas subjetividades que pueblan las aulas, que lejos están de ser las subjetividades que la pedagogía tradicional buscó forjar en otros tiempos, ¿no? Porque vos en un aula en esta época, sobre todo quienes trabajamos con adolescentes o con gente joven que está atravesada por todos los nuevos discursos que circulan, que son súper abiertos, abiertas, abiertes. Obviamente yo hago agua también con el lenguaje inclusivo porque estoy como en esa, digamos, en ese devenir, estoy construyéndolo y deconstruyéndolo y reconstruyéndolo en cada espacio por el que yo voy circulando también. ¿Pude más o menos, o estoy pudiendo más o menos explicar por dónde pasa la cosa, Mariano, te parece? Yo creo que yo te entiendo, conozco tu trabajo. Pero quizás podés brindar un ejemplo de qué temáticas haces, cómo las abordás, por supuesto. Bueno, vamos a dar un ejemplo bien concreto. Yo trabajo con texto, fundamentalmente, ¿no? O sea, en una clase de lengua tiene que, en mi opinión, tiene que partir de algo muy concreto que es el texto. Si yo trabajo, por ejemplo, con este texto, mira, ¿leíste esta novela? Me la compartiste. Bueno, esta es una novela con la cual yo trabajé en este cuatrimestre y obviamente ya desde el título, si una novela se llama Gente Normal, hay un concepto clave y nodal en esa novela que es el concepto de normalidad. ¿Cómo vas a abordar vos el trabajo con un texto de estas características si no buscas en otros lugares un poco más complejos, desafiantes? Yo trabajo mucho con elementos sociológicos y filosóficos. Eso tiene que ver con una visión mía en relación a la transversalidad también y con el otro sentido de lo transversal, en el sentido de aquello que se desvía y que se va para otro lado, porque cuando un estudiante viene a mi clase de lengua no sabe de antemano que yo voy a pedirle que lea, por ejemplo, un texto de sociología de Foucault para empezar a pensar en lo que es la normalidad desde otro plano. ¿Me explico? Digo, hay una idea acerca de lo que ocurrirá que rara vez ocurre, porque lo que me interesa justamente, como decía antes, es promover algún tipo de pensamiento. Ponés textos en diálogo. Claro, exactamente. Claro que sí. Son textos que dialogan con otros textos y que a veces discuten con otros textos, porque no siempre es un diálogo, y que a veces se enojan y que a veces hacen que nos preguntemos cosas.
Entonces a veces nos vamos de la reunión sincrónica, porque ya no la llamo clase este año, sino reunión sincrónica, nos vamos de la reunión sincrónica súper satisfechos o angustiados levemente, porque me quedó dando vueltas en la cabeza una idea que yo desconocía, ¿entendés? Digo, a ver, creo que hay un montón, yo tengo una idea que voy como corroborando año tras año y me parece que es cada uno de nosotros el que elige su enfoque, el que de alguna manera traza un sendero y después cuando vos proponés cosas que van por ciertos lugares, en general la gente te sigue, redobla la apuesta y a mí, a ver, lo más interesante que a mí me ocurre año tras año, yo se lo digo constantemente a mis estudiantes, es que cuando yo selecciono un texto con el que voy a trabajar, yo me voy como nutriendo de mis propias, entre comillas, certezas al respecto. Ahora, cuando escucho en realidad todas esas otras voces, yo me sorprendo, me maravillo, me fascino, porque siempre termino con una mirada acerca del texto que es enormemente más enriquecedora de la que yo tenía antes de comenzar el recorrido con mis estudiantes, ¿entendés? Digo, Me imagino adelante. lo que le pasa por la cabeza que viene a tener vocabulario, lengua es eso, gramática y vocabulario, y vos le cambiás enfoque. Claro, pero sin dejar de lado la gramática y el vocabulario de ninguna manera, porque eso es parte del deber ser de la cuestión. Entonces, a ver, el punto es este, por eso yo te decía hace un rato que yo sé de antemano hacia dónde voy y qué es lo que quiero que un estudiante haya logrado al final de uno de mis cursos o recorridos. Las maneras van a ser distintas, aleatorias, iré buscando las que me parezcan más pertinentes, irán aconteciendo. Yo creo mucho en esto del acontecer. Vos dijiste de venir hace un rato, digo, una clase es un acontecer constante. Si vos tomás eso, primero tenés que percibirlo, después tenés que captarlo, conceptualizarlo, porque tenés que darte cuenta de que hay una posibilidad de construcción de aprendizaje y después tenés que, bueno, construir con el otro, con la persona que está frente a vos, que es quien tiene que apropiarse en última instancia. ¿Sí? Sí. Hablaste de lo textual. ¿Qué rol juega el contextual? ¿Qué rol juega lo contextual? Bueno, muy bien. Lo contextual, bien. A ver, nuevamente, digo, yo creo que todo sirve a la hora de querer lograr objetivos, porque es muy fácil cuando vos redactás un programa y escribís objetivos en forma prolija y en forma encorsetada, con un lenguaje adecuado. Digo, ahora, ¿cómo hacemos que eso después cobre vida? Porque si hay algo que yo aborrezco, es que eso quede como letra muerta, ¿entendés? Yo tengo que de alguna manera, es como cuando actúas, y vuelvo con la metáfora una y otra vez porque, digo, o sea, es la metáfora teatral en su faceta más exacerbada. Digo, hay un texto, porque hay un guión que es el programa o el diseño curricular o lo que se te ocurra. Pero después hay que darle vida, hay que respirarlo, hay que hacerlo respirar. Entonces, lo contextual, vos me preguntás por lo contextual. Por ejemplo, mira, en secundaria yo trabajo con
adolescentes que tienen 16 años a los cuales amo profundamente porque todo el tiempo me desafían y me hacen pensar. Y en el medio de un proyecto sobre el medio ambiente que había tenido muy buena repercusión con ellos y los había como tocado profundamente, ¿no? Eso era lo que delataban sus producciones, aparece el mail de una de mis alumnas diciéndome que a ella le parecía que como había ocurrido lo de George Floyd y estaba todo el mundo revolucionado, o una parte del mundo revolucionada por ese episodio, que sería, que, a ver, en términos de como lo dijo mi alumna, ¿no? Profe, estaría bueno que pudiéramos trabajar con esto porque hay compañeros míos que no están, digo, yo tomé instantáneamente y dije, ¿cómo, a ver, cómo voy a desoír la sugerencia que me hace un adolescente de 16 años en contexto de pandemia, cuando de una u otra forma, si estábamos hablando de un mejor planeta en términos ambientales, a ver, con una pequeña modificación y un pequeño cambio en la hoja de ruta, el agradecimiento por parte de mi alumna y la repercusión que tuvo el trabajo que se generó gracias al contexto cuando yo accedí a moverme de lo trazado originalmente, fue maravilloso. Un ejemplo. Sí. Alberto, hablemos de formación docente. ¿No? Vamos a contextualizar. Sí. Entonces, ¿qué aspectos de lengua a nivel avanzado considerás que son la formación de ¿Qué aspectos de la lengua, de la enseñanza de la lengua considerás que son centrales para formación docente? Está bien, te oigo a medias, pero te voy a reconstruir. Así que, escucha, mira. A ver, creo que un estudiante de un instituto de formación docente en una clase de lengua va a aprender dos cosas, o debe aprender fundamentalmente dos cosas. Una es aprender lengua y mejorar su lengua, lo cual va a poder hacer si y solo si, en mi opinión, construye sobre lo que trae al espacio de aprendizaje que compartimos. O sea, hay un punto básico y crucial, el conocimiento previo, y después construiremos hasta donde sea posible. Poniendo, por supuesto, en un nivel avanzado, énfasis en lo que es la precisión, ¿no? Digo, fluidez tienen en general, en un nivel avanzado, todo el mundo habla y expresa ideas, pero después hay cuestiones de precisión gramatical o lexical que hay que lograr que un estudiante construya. Al mismo tiempo, en simultáneo, como no hay que perder de vista, o yo trato de no perder de vista, que son docentes en formación o colegas que están en pleno proceso de devenir, están formándose, es un privilegio, un honor, porque es el momento en el cual la eclosión es absoluta. Entonces, además de aprender lengua, tienen que aprender una didáctica de la lengua, pero en forma no teórica, sino a través de la experiencia, ¿no? Yo recuerdo Julieta Carmosino, a quien escuché hace 3 semanas o 4 semanas, dijo que uno ingresa al aula y por acción u omisión está enseñando. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque vos, por medio de lo que haces y de lo que no haces, estás transmitiendo algo que el estudiante se va a llevar. Así que mi respuesta a tu pregunta es esa. Por un lado, un nivel de precisión gramatical, lexical, fonológica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo obvio. Por otro lado, la manera en que yo después puedo llevar a mi propia aula o a mi propio espacio algunas de todas estas cosas que estoy experimentando en este ámbito.
¿sí? Bien, bien. Bien. Alberto, y la Alberto, ¿cómo encarás la ¿cómo evaluación? encarás la evaluación? ¿Cómo encaro la evaluación o cómo la evaluación me encara a mí? Ambas. Ambas. A ver, en primer lugar, la encaro de forma tal que no sea espuria, porque viste que hay mucha evaluación espuria en el ámbito educativo y digo, yo creo que hay que evaluar lo que se enseña. Punto uno, regla básica. Creo por otro lado que si bien la evaluación tiene que ser constante, definitivamente, debe haber algunas instancias de evaluación precisas en las cuales el alumno se sienta razonablemente desafiado. Creo que esa es una categoría que yo intento, lejos de mí está decir que lo logro, simplemente intento desafiar razonablemente a mis estudiantes. Y después, a ver, pensar también y tener presente que el aprendizaje es una construcción que no es algo que ocurre en forma repentina y que muchas veces es mucho más enriquecedor detectar lo que está en proceso de ser adquirido que lo que ya fue adquirido. Bien. Pero vos hablaste de un enfoque transversal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajaste a la evaluación? Bueno, el enfoque transversal del que yo te hablé, como te dije antes, toma elementos de disciplinas distintas, ¿no? Y los entrecruza, los hibrida de alguna manera, los hace chocar, los encuentra. Entonces, una forma típica de evaluar en una clase de lengua es la escritura, ¿sí? Evidentemente, cuando le das a un grupo una propuesta de escritura, si lo haces desde un lugar de, conexión con lo transversal, no le vas a dar la típica propuesta previsible, digo, siempre corriéndome del lugar de lo previsible, trato de proponer cuestiones que justamente abonen al desafío que yo quiero generar. ¿Me estoy explicando o no? Sí. Por favor, decime si no. Sí, ¿podés dar un ejemplo de una propuesta que Y sí, a ver, ¿cómo te sentirías vos si después de haber estado trabajando con esta novela de la que hablábamos recién, llega el día del parcial y yo en lugar de decirte, escribí un ensayo discutiendo, no es discutiendo obviamente, siempre caemos en esa mala traducción, explorando los vínculos en la novela tal y tal. Ahora, si yo vengo y te digo, te doy una cita de Foucault, por ejemplo, una cita accesible, ¿no? Razonablemente desafiante. Yo te tiro una cita de Foucault y te digo, relaciona esto con la novela que estuvimos trabajando en estas semanas. ¿No te parece más desafiante eso? Sí, más coherente. Exacto, exacto. Más coherente porque de alguna manera no hay novedad en el enfoque, solo hay novedad en la cita que yo voy a elegir para ese día, pero hay todo un trabajo previo, por eso te decía que la evaluación no puede ser espuria y que tiene que ser constructiva. No me interesa la evaluación sumativa, digo, eso es institucional, es administrativo, me interesa una evaluación formativa. Alberto, ¿qué conceptos de la gente de la Vamos a ir no me digas que la charla está llegando al final. La charla va lentamente.
Bueno, me río porque es muy interesante lo que se genera, ¿no? En este contexto, porque tener la posibilidad de hablar tranquilamente en esta etapa del cuatrimestre, digo, de dedicarle este tiempo a conversar con vos y a nutrirme y a poder, digamos, contarte lo que yo opino con respecto a algunas cosas. Es fantástico. Muchas gracias otra vez. A ver, ¿qué conceptos me gustaría dejar para que la gente pueda reflexionar? Me gustaría proponer que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupamos en las instituciones, porque uno trabaja en el nivel inicial, en primario, en secundaria, en terciario, donde sea. Bien, pensemos el lugar que le damos a la certeza dentro de nuestra praxis. El lugar de la certeza. O sea, me parece una cuestión súper importante porque todo corset, de alguna manera, limita. Y una clase no tiene que ser limitante porque la educación, bien entendida, no tiene que ser una educación limitante, tiene que ser una educación liberadora. ¿Verdad? Digo, en un sentido freiriano, en un sentido de permitir el despliegue de las alas que cada ser humano tiene, volviendo a esta idea de lo que es una transpedagogía, ¿no? Digo, que cada estudiante logre pensar más allá de lo evidente, digo, desencorsetar un poco con toda la complejidad que eso conlleva, porque hemos sido educados en ese paradigma, está claro. Así que eso por un lado. Después, por otro lado, a ver, dijimos el tema de corrernos de las certezas y de empezar a pensar en términos más transpedagógicos. Por otro lado, el lugar de la escucha, ¿no? Digo, cómo nosotros como educadores nos construimos como escuchadores. Me parece que eso es algo que puede aportarnos mucho, porque en el momento en que vos escuchás desde un lugar de no cuestionamiento, si vos escuchás lo que un pibe trae al aula, de alguna manera ahí podés hacer, y me acabo de acordar de el poema que a vos te quedó zumbando en la cabeza la semana pasada. Vos dijiste, el poema de Ansaldúa se llama esta autora. Bueno, miraba la charla, interesantísima charla que tuviste la semana pasada, y cuando mencionaron a Ansaldúa y esto de me zumba la cabeza con tantas voces y todas esas cosas, digo, genial, que mi cabeza zumbe, que zumbe con las voces de mis estudiantes, así algo me pasa. Digo, eso me tiene que atravesar para que yo después pueda construir algo educativo con eso. Digo, los proyectos con los que voy a laburar en el aula pueden en gran parte provenir de las voces que me tienen que zumbar en la cabeza, si no yo zumbo con mi propia voz y es un zumbido sumamente aburrido. Perfecto. Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo. Lamento que no haya podido interactuar más, escucha bien de mi lado. Así que no pude participar tanto, pero fue muy interesante escuchar. Bueno, yo te quiero agradecer otra vez muchísimo, muchísimo. Para mí es un honor y un privilegio poder expresarme libremente para quien haya querido escucharme. No leí los mensajes, salvo uno o dos en algún momento, pero estuve como súper conectado con lo que ibas proponiendo y con lo que se fue generando. Y eso para mí es realmente maravilloso. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por esto que has generado, que nos está haciendo pensar en tantas cuestiones. Gracias, Alberto. Y te pido todo el resto y los invito a dar la charla sobre lenguas de una visión plural. Muchas gracias. Chao, Albert.